Bienvenidos. A este excelente canal. Bienvenidos a este nuevo formato que estamos lanzando hoy. Básicamente queremos hacer ver que no somos solamente los dos los que estamos interesados en generar un cambio sustancial en nuestros pensamientos, sino que también podemos encontrar gente del común que se replantea nuevas cosas. Una más del común que otra, ¿no? Sí, sí, él es más del común de lo normal, sí. Bueno, sean bienvenidos a este primer Desde Cero Interview, que es nuestro nuevo formato en el que vamos a invitar a muchos de nuestros amigos y gente que quiera participar con nosotros para que nos brinden también sus valiosos conceptos. Hoy les tenemos a Ricardo Caro. Un saludito para la cámara, Richie. Hola a todos. Hola Richie, hola Arturo, ¿cómo Hola. están? Bien, bien, muchas gracias. Y entonces, nada, sin más preámbulos, le vamos a dar la bienvenida a él a nuestro canal, ya que es nuestro primer invitado de honor. Y queremos hoy reflexionar con él sobre un tema bien importante, y es el tema de todo lo que se está diciendo en las redes en estos momentos sobre la cuarentena y cómo se está cumpliendo o no esta cuarentena que viene derivada del COVID-19. Entonces cuéntanos un poquito de qué es lo que has visto en las redes, Richie, y cómo has analizado este tema. Bueno, básicamente, bueno, primero les doy las gracias por invitarme. Me siento honrado. Y ahora sí voy a arrancar. Entonces, Claro. básicamente lo que he encontrado en redes sociales es que mucha gente habla del cumplimiento de la cuarentena, de por qué no se quedan en casa, y muchas veces no nos damos cuenta que hay una población que no tiene las posibilidades de quedarse en casa y los juzgamos de una manera muy dura. Entonces, uno ve en redes sociales cómo es, pero cómo son de brutos, pero por qué no se quedan en la casa, pero es que porque no entienden, o sea, tienen que quedarse en la casa, es lo único que tienen que hacer y no lo pueden hacer. Sí. Entonces, ante todas estas reacciones, yo me puse la tarea de indagarme por qué la gente efectivamente en Colombia no se queda en casa y no hace caso sobre las indicaciones del gobierno. Sí, de Entonces, pronto son, de de pronto son cuando yo juicios me hice la muy pregunta, rápidos que se dan, ¿no? Entonces así es. estamos como muy condicionados por esta libertad de las redes, de que todo el mundo escribe lo que va pensando de una vez, entonces están dándonos juicios muy rápidos y sí me parece interesante esa reflexión. Entonces, ¿qué datos encontraste? Entonces, más allá del pensar en el de a pie, más de pensar en el que vende los dulces en la esquina, en el que tiene que salir a guerrearla a diario porque día a día tiene que generar su ingreso, yo me puse a mirar las cifras de empleo directamente del DANE y saqué unas cifras simplemente por actividad económica de lo que representa en términos de población las actividades que están permitidas en el decreto. Sí. Hay 34 excepciones en el No decreto, lo más. cual a mí me parece Solamente un absurdo 34. también, Son pues bajitas. Son porque bajitas 34. ba- bajo esas 34 puede circular cualquiera. Sí. Además que dejan cosas súper abiertas como vueltas de banco, hacer mercado, o simplemente por fuerza de caso mayor. Entonces, bueno, ¿y quién determina qué es fuerza mayor? Ajá. En fin, lo que encontré más allá de eso es que hay una población que tiene que trabajar en esas actividades que son necesarias, en alimentación, en salud, en seguridad y defensa, en transporte, y lo que representa porcentualmente de los ocupados es casi el 40% de la población ocupada. Entonces, es demasiada gente la que de todas formas tiene que salir para que nosotros en nuestra cuarentena, en nuestra comodidad, podamos seguir comiendo, podamos seguir accediendo a fármacos, podamos seguir transportándonos si en algún momento tenemos que hacerlo. Y a veces uno no piensa tanto en que hay mucha gente que necesita ir a las empresas de alimentos, hay mucha gente que trabaja en agrícola y entonces también tiene que desplazarse. Eh, entonces es demasiada población y muchas veces uno pierde de foco eso y simplemente lanza el juicio y dice, es que son unos brutos. Se puede pensar que hay dos tipos de cuarentena, ¿no? Hay una cuarentena VIP, podríamos decirlo así, que son ese grupo poblacional que puede soportar un mes y medio en su casa de una forma medianamente tranquila.
Y está la cuarentena donde si yo hoy no salgo, ya no tengo mañana para comer, no tengo para los servicios y entra como en un desespero muy alto y pues también hace parte como de esa parte de ese grupo que es operario, que está muy ubicado hacia las periferias de Bogotá, ¿no? Claro, porque es que las necesidades son diferentes, ¿no? Dependiendo de la, digamos, como de la estratificación y del ingreso que se tiene. Hay gente que la mayoría del salario lo invierte en ciertas cosas, que son ciertas cosas que a veces han tenido auxilios, cosas como pagar créditos, como tener pues ciertas deudas, los servicios básicos y demás. Pero hay gente para la que el ingreso básico, la mayor parte, va destinado hacia eso principal que es la alimentación, por ejemplo. Entonces, si tú no tienes el ingreso básico, que es lo que te llega del día a día de hacer las actividades, pues no vas a tener con qué alimentarte. Entonces, esto ya es una situación que hace que efectivamente se distancie de lo que es la cuarentena VIP de muchos y pues se convierte en una cuarentena un poco diferente. Y lo que decía Ricardo Caro es que también es bien importante cómo está distribuido esos grupos poblacionales. Entonces lo que vemos es que las imágenes que nos mostraban los noticieros de la gente que no acata la cuarentena, que no necesariamente es porque no quiere, sino que si uno hace un análisis más profundo, tiene otras necesidades allí detrás, pues están muchas ubicadas en unos sectores especiales de nuestras ciudades, sobre todo pues en algunas periferias, en ciudades grandes como Medellín, como Bogotá, y pues eso condiciona también el comportamiento y hace pues que las condiciones de riesgo para ellos sean mayores. Y además, en el tema de transporte también es muy, muy esencial, ¿no? O sea, siempre que están ubicados en la periferia, pues obviamente tienen como el mismo sistema de transporte para entrar a la ciudad. Entonces ahí es donde se genera esa congestión tan alta de personas y pues digamos que una de las prioridades es el distanciamiento social. Entonces entra como en esa balanza de necesitamos un distanciamiento social, pero todo el mundo que necesita trabajar está ubicado en un mismo sector. Entonces entra ahí el tema que es muy complejo, ¿no? Y eso pone a prueba la creatividad de cómo resolver ese tipo de cosas. Sí, yo creo que el ejercicio tiene que ir también en vía de pensar quiénes son aquellos que son operarios. Sí, entonces, Ujú. ¿quiénes son los que trabajan, los que tienen que ir a la fábrica a trabajar para la industrialización de alimentos? ¿Quiénes son los que atienden las cajas en las grandes superficies? ¿Quiénes son los que tienen que hacer la recolección de basuras? Entonces, cuando uno empieza a encontrar ya diferenciar esos grupos poblacionales y de dónde a dónde tienen que dirigirse para cumplir con su trabajo, además que es esencial para que nosotros privilegiados podamos tener nuestra cuarentena, eh, pues tampoco me parece justo que nosotros desde nuestra comodidad emitamos juicios sobre esa gente. Seguramente hay un porcentaje poblacional que sí, que al que sí le aplica y al que sí dice como no, yo no creo en eso del coronavirus y no me importa y eso es pura carreta, Sí. pero seguramente la mayoría de las personas que uno ve en la calle van a ser personas que tienen que dirigirse a sus lugares de trabajo y que son esenciales para el mantenimiento de la economía y de nuestra cuarentena, de la cuarentena de los cómodos. Eh, Claro, entonces es un poquito. ahí entra el tema de la educación ciudadana, ¿no? Sí, porque hay cosas de cosas, ¿no? Los casos de la gente, pues en los primeros días de la cuarentena de fiesta y que salen borrachos en videos hasta chistosos, pues Sí, sí, sí. eso no aplica a los Póngame la comentarios que multa estamos ya. teniendo. Póngame esa multa ya. El famoso póngame la multa. Que no vamos a repetir las palabras porque Sí, estamos no, en no. horario familiar. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? No Sí, aplica. además interesante que, por ejemplo, ese caso sea una persona que se supone tiene un nivel educativo Alto, ¿no? medianamente aceptable, ¿no? Sí. Sí, pues se ve todo. Esa educación sobre perdón, esa discusión sobre la educación, pues yo creo que formaría parte de una charla larga y tendida, porque Sí. nos contaba también en el detrás de cámaras Richie Caro que pues que hay otros modelos de cómo se ha visto esta cuarentena, que la de Colombia es especialmente positiva porque efectivamente tenemos esas cosas. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro momento en el que podamos discutirlo un poco más a fondo. Y pues ya como para ir concluyendo un poco, pues creo que entonces lo que nos invita a pensar estas reflexiones que hacemos en esta entrevista de hoy
es a que pues miremos y analicemos desde cero cómo de verdad es que tenemos distribuida nuestra sociedad y cuáles son las capas que la componen, porque siendo conscientes de eso, pues de pronto podemos tener una mejor aproximación a los problemas. Y sobre todo, pues yo creo que la conclusión más grande la tiene Ricardo, se la voy a dejar en voz de él sobre cómo tenemos que actuar desde cero a partir de esta reflexión. Entonces, cuéntanos, Ricardo, qué podemos concluir de toda esta charla. Bueno, como en el detrás de cámaras le decía a Richie y Arturo, siento que la reflexión tiene que ir en vía de que cuando uno arranca desde cero, no significa simplemente borrar todo lo que se hizo atrás, sino es mirar hacia atrás y reflexionar qué estamos haciendo mal. Y una de las cosas que estamos haciendo mal en nuestra sociedad es juzgar rápidamente a alguien sin tomarse el trabajo de ser empáticos o de pensar la otra persona por qué hace lo que hace. Entonces la invitación a partir de todo lo que discutimos hoy es a que antes de emitir juicios rápidos sobre alguien o sobre algo, es importante ponernos en los zapatos del otro, tener un poco más de empatía y tratar de entender por qué el otro toma las decisiones y hace lo que hace. Muchas veces en nuestro país las condiciones de ciertas poblaciones son muy diferentes y no alcanzamos a imaginarnos lo que es vivir en la situación del otro porque tenemos unas distancias enormes entre los grupos poblacionales de nuestro país. Entonces, la invitación es a ponernos en los zapatos del otro, ser un poco más empáticos y tratar de sacar esto adelante juntos y ayudar a los demás, a los que podemos ayudar. Entonces, pues arrancar desde cero, pero corrigiendo aquellas cosas en las que nos hemos equivocado. Bueno, con esto pues cerramos ya el video. Queremos que nos comenten si les gusta este tipo de formatos. Si alguno de ustedes también está interesado en participar en los videos que tengan un tema del cual podemos replantear desde cero en toda la ciudadanía, nos gustaría también saberlo. No olviden suscribirse, darle like y pues nos veremos en una próxima ocasión. ¿Listo? Muchas gracias. Hasta Chao. luego. Chao, Gracias, que estén chao. bien.